abordaremos las causas, reacciones y consecuencias del fuerte merequetengue entre AMLO y los magistrados del Poder Judicial, donde López Obrador les dio con todo. Aquí una breve muestra. Yo creo que hay deshonestidad cuando un funcionario público acepta recibir hasta 600,000 pesos mensuales. Eso es corrupción. Además de las declaraciones de López Obrador, de Ricardo Monreal, entre otros, también veremos con pesos y centavos cuánto ganan los magistrados, los jueces y los secretarios, para que veas por qué están tan encabritados, no solo de que les bajen el salario, sino de que puedan ir incluso hasta la cárcel. Veremos cuál es la estrategia de la Suprema Corte de Justicia y cómo se podría vengar López Obrador. Y por supuesto también diremos nuestra espinosa postura. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos el fuerte merequetengue entre López Obrador y los magistrados del Poder Judicial por la reducción de sus jugosos salarios. ¿Listos? ¡Comenzamos! Mis queridos nopalones y nopalsisters, siempre se ha dicho que México es ese país del surrealismo, de las ironías, que mientras unos trabajadores que ganan el salario mínimo con 88 pesos al día, hay por otra parte algunos funcionarios quienes reciben 600,000 pesos mensuales. Ante todas estas injusticias es más que necesaria una reducción, y más considerando que muchos de estos funcionarios no hacen su trabajo como deberían. Existen muchos casos de nepotismo y corrupción. Por lo tanto, el hecho de que López Obrador y varios líderes de Morena busquen reducir todos estos privilegios y gastos faraónicos representa una verdadera necesidad urgente. Sin embargo, para poder materializar esta propuesta se está armando una tremenda trifulca. Pero para estar un poco más en contexto de cuándo se presentó la ley y cuál ha sido la inconformidad de varios jueces y magistrados, veamos lo siguiente. Como podemos ver, mi querida familia, el pasado 5 de noviembre se aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Esta ley reglamentaria de los artículos 75 y 127 tiene aproximadamente 16 artículos, como aquí podemos ver. Son 17 artículos. Ley con la que se reducen estos privilegios o estos altos salarios para que nadie pueda ganar más que el presidente. Sin embargo, esta propuesta no ha sido para nada del agrado, obviamente, de los perjudicados, como en este caso son los magistrados, los jueces, los secretarios y muchos funcionarios del Poder Judicial. Tan es así que se ha visto prácticamente una lluvia de amparos. Y para muestra de ello, veamos la siguiente nota publicada el día de ayer en el Universal, la cual dice: lluvia de amparos y quejas por la baja salarial. Buscan 2,835 personas no ser procesadas por su sueldo. Acusan campaña de Morena en contra del Poder Judicial. Por breve voy a leerles algunos de los párrafos más importantes. Dice: ante la posibilidad de ser procesados penalmente por ganar más que el presidente de la República, jueces y magistrados solicitaron amparo contra la integración de carpetas de investigación en su contra. Hasta ayer, la Ley de Remuneraciones y las iniciativas de Morena para reformar el Poder Judicial de la Federación sumaron 512 demandas colectivas de amparo tramitadas por 2,835 personas, los cuales son 331 jueces, 366 magistrados, 1,037 secretarios, 215 actuarios, 514 oficiales y el resto de burócratas de diversas dependencias. ¡Wow! Como acaban de escuchar, mi querida familia, más de 2,800 funcionarios se están amparando contra esta ley. Pero ¿cuánto es lo que ganan tanto los ministros, los jueces, los magistrados y los secretarios? Veámoslo con atención para podernos dar una idea con pesos y centavos cómo es que están peor de coraje que fiera panzona por ver perjudicados sus ingresos y sus salarios. Para esto valdría la pena tomar en cuenta la nota publicada por El Economista que dice cuánto ganan los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y aquí podemos observar que un ministro actualmente gana 554,000 pesos. Un secretario gana 370,000 pesos, esto incluyendo su salario, su aguinaldo, su prima vacacional y sus bonos o asignaciones adicionales. Incluso un oficial de servicios gana 37,000 pesos, que representan 233,000 pesos al año, que terminan siendo muy desfasados estos 37,000 pesos al mes contra un salario mínimo de 2,700 pesos. Muy contrastante. De igual manera, en el Consejo de la Judicatura Federal, los consejeros ganan 554,000 pesos. Un coordinador académico o juez de distrito gana 446,000 pesos. Escucharon bien, un oficial de servicios y mantenimiento gana 33,600 pesos. Pero tristemente la cosa está igual en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde ganan, por ejemplo, el magistrado de la Sala Superior 552,000 pesos,
Un secretario particular del magistrado presidente, 378,000 pesos cada mes. Y oficial de seguridad, 34,000 pesos cada mes. Como podemos ver, estos 600,000 pesos sí terminan siendo injustos, son realmente un abuso. Pero ¿qué es lo que opina López Obrador? Veamos sus palabras. El presidente Juárez decía que el servidor público tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Por eso la diferencia entre funcionario y servidor, Morelos decía, siervo de la nación. El servicio público no es para hacer dinero, es para servir a los ciudadanos. De todas maneras, de todas formas, tienen libertad para inconformarse acerca de que si ganan menos se va a fomentar la corrupción. Eso es poco serio, muy poco serio. Yo creo que hay deshonestidad cuando un funcionario público acepta recibir hasta 600,000 pesos mensuales. Eso es corrupción. En un país con tanta pobreza, si un servidor público quiere ganar, como sucedía, 600,000 pesos mensuales, pues eso es un acto de deshonestidad. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Yo respeto el derecho a disentir. Con lo hasta aquí expresado, López Obrador reitera que le parece un abuso esos salarios faraónicos. Por eso dice, miren, están en libertad de presentar o de hacer sus recursos. Y pues bueno, ya la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo y su servidor desde el Poder Ejecutivo, ya veremos también qué hacemos. Pero ¿cuál es la parte que más le aterra a los funcionarios del Poder Judicial, a los magistrados y jueces? No solo que les bajen el salario, sino también hasta que se los lleven a la cárcel por no quererse bajar sus privilegios. Tan es así que en esta nota del Universal nos recuerda que se hizo una reforma en el Código Penal, la cual establece que quien gane más de 108,000 pesos sueldo del presidente puede ser encarcelado hasta por 14 años por el delito de remuneración ilícita. Hasta 14 años. También estos dos párrafos son muy importantes, Nopalrodis, en donde dice: fuentes federales confirmaron que la mayoría de los jueces que han recibido los amparos están concediendo las suspensiones para que por el momento no se les aplique la Ley Federal de Remuneraciones. Esta semana vence el término para que los integrantes del Poder Judicial soliciten amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones. En tanto, el resto de la burocracia mexicana podría solicitar su amparo hasta el primer acto de aplicación de la misma, es decir, una vez que se apruebe el presupuesto de egresos de la Federación del año 2019. Miren nomás qué gandallotas estos funcionarios. Por lo pronto están consiguiendo estas suspensiones pues para ayudar a sus amigos, a sus compadres, a sus camaradas. También me gustaría recordarles, mis queridos nopaleros y nopalsisters, que López Obrador desde campaña ya traía este tema de cómo se han registrado muchos abusos salariales de parte de los funcionarios judiciales. ¿Saben por qué? Esos sueldos elevadísimos. Porque la mafia del poder necesita tener a los funcionarios del más alto rango a su servicio. Y para eso les pagan bien. Los tienen bien maiciados. Claro que le hablan ni siquiera de los pinos, de gobernación. Y le dicen, esta es la línea. Y ahí va. La indicación para que resuelvan en el sentido que quieren los de la mafia del poder. Platicarles, nopaleros y nopalsisters, que el asunto va creciendo. Este problema se está haciendo un fuerte merequetengue. Tan es así que ya no solamente van a dejar que los jueces y los propios magistrados se resuelvan unos a otros, sino también este asunto ya fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que representa una forma de hacerle frente, de protagonismo, para poder analizar la constitucionalidad de esta ley para las remuneraciones públicas. Pero, ¿de dónde sacamos esto? Veamos la siguiente nota. El día de ayer en la noche, Contrarréplica publicó: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza el ministro presidente Luis María Aguilar, ejerció su facultad de atracción para revisar los obstáculos que se han generado con los amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los servidores públicos, a los que han recurrido jueces y magistrados. El Pleno del Alto Tribunal acordó por unanimidad congelar el dictado de sentencias en tribunales colegiados planteados por juzgados de distrito hasta que los ministros resuelvan el tema. Así es, hasta eso, que los ministros no se están lavando las manos para decir, ay, ahí que los jueces
jueces o los magistrados resuelvan, sino que ellos de forma directa estarán analizando este importante tema. Decirles, familia, que una de las cosas que más me indigna no solamente son los altos salarios, sino la gran corrupción y el gran nepotismo que se ha registrado. Para muestra, ya nos lo decía Ricardo Monreal en una de sus intervenciones. Hace unos meses salió publicado un estudio sobre jueces y magistrados y es impresionante el nepotismo que prevalece. Recuerdo un caso, el de Durango, que un solo juez, un solo magistrado tiene 17 familiares directos en el circuito, cuñados, hermanos, esposa, tíos. Así es, familia, se han cometido muchos excesos por parte de los integrantes del Poder Judicial. Ellos dicen que esta corrupción es aislada, que casi no ocurre. No obstante, como ya se los hemos reportado en varias noticias de aquí, de su canal favorito, el Nopal Times, la corrupción en el Poder Judicial sí existe y existe en muchos casos. Pero déjenme decirles que no todo está perdido, pues también López Obrador podría influir un poco en el Poder Judicial para poder llevar a cabo estas reformas tan necesarias que se requieren desde el propio Poder Judicial. Tan es así que López Obrador va a tener la facultad de proponer ministros y el Senado estará aprobando estos nombramientos. Recordemos que existe ya una vacante que se necesitan presentar propuestas, otra vacante se va a abrir en febrero y una más sucederá en el año 2021, esto según lo publicado por Proceso. Por lo tanto, con estos 3 nuevos ministros, a los que ya tienen alguna afinidad con las ideas o con el planteamiento de gobierno que está haciendo López Obrador y los líderes morenistas, se genera esa motivación o esa esperanza de que sí puedan cambiar las cosas para que se puedan reducir los salarios, se reduzca el nepotismo y por supuesto se pueda brindar una mejor justicia. Pues termina siendo muy indignante que en materia penal solo el 2% de los asuntos tienen justicia, es decir, que el 98% de los delitos existe impunidad. Este tipo de cosas necesitan y tienen que cambiar. Sin embargo, en este conflicto muchas cosas van a suceder, pues va a depender bastante de cuando se discuta, cuando se analice y de los ministros que puedan tener esta afinidad con el proyecto de López Obrador de más austeridad para saber cómo se va a declarar, si se va a declarar constitucional esta ley, si se va a declarar inconstitucional. También va a depender de cuándo hayan entrado muchos de estos funcionarios, si fue antes de la reforma constitucional, porque recordemos que desde con Felipe Calderón ya se señalaba en la Constitución que nadie podía ganar más que el presidente. Por lo tanto, muchos de estos servidores públicos que tramitaron el amparo les van a dar palo, como dicen nuestros colegas abogados. Sin embargo, estaremos muy al pendientes de informarles porque este merequetengue cada vez crece más con las declaraciones, con las noticias y con las patadas de ahogado de unos y otros. Por último, mi querida familia Nopal, me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué creen que vaya a pasar en este asunto? Y también, ¿cuánto creen que deberían de ganar los jueces y los magistrados? Lo que sea que opinen, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos todos los días con 3 o 4 videos. Y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Hoy haremos una espinosa reacción a las frívolas respuestas que dieron varios participantes de la marcha FIFI, quienes acudieron a protestar contra López Obrador el pasado domingo 2 de diciembre. ¿Qué fue lo que les preguntaron? ¿Qué fue lo que respondieron? Algunos de ellos se dejaron ver demasiado pejefóbicos, en especial algunos